este video lo que vamos a ver es todo el tema de ángulos, por lo menos un repaso, no todo el tema, pero un repaso para poder resolver el ejercicio que nos dan, en el cual nos encontramos con dos rectas paralelas entre sí, atravesadas por una recta transversal hacia ellas. Vamos a hacer un repaso del tipo de ángulos que nos podemos encontrar para tener una idea más fresca en caso de que ya lo hayan visto, y si no, tenerlo en cuenta para enfrentarnos al problema. Lo primero que tenemos es un ángulo recto, dos rectas perpendiculares, es decir, forman ángulo de 90 grados entre sí, y justamente eso es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. El siguiente ángulo, ángulo obtuso, el cual es mayor a 90 grados, pero menor a 180. El ángulo agudo, que es un ángulo menor a 90 grados. Después tenemos de este lado un ángulo llano, que es un ángulo de 180 grados, partiendo de este punto hacia ambos lados, forman un ángulo de 180. Un ángulo cóncavo, que es un ángulo el cual es mayor a 180, pero menor a 360. Un ángulo nulo, que es, pongamos el ejemplo, tenemos dos agujas del reloj en la misma posición y medimos el ángulo entre esas mismas agujas. El ángulo de 0 grados sería, ese es un ángulo nulo. El otro ángulo que tenemos es el mismo ejemplo, dos agujas apuntando hacia la misma dirección, hacia la misma orientación, con la misma orientación, y medimos el ángulo que forman por fuera entre una y otra y nos da un ángulo de 360 grados, que es lo que llamamos ángulo total. Ahora vamos a pasar a resolver el ejercicio que nos dan. Como dijimos antes, tenemos dos rectas que son paralelas entre sí, atravesadas por una transversal. El primer punto, el punto A, nos pide buscar dos ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos que entre sí forman un ángulo total de 180 grados, es decir, un ángulo llano. En estos casos vamos a tener muchos ángulos suplementarios, como por ejemplo el ángulo 1 y 2, que si vemos bien, no lo voy a marcar al dibujo, pero si vemos bien, forman juntos un ángulo de 180. Lo mismo vamos a tener en el mismo caso el 2 y el 4. Si juntamos los ángulos tenemos 180 grados. 3 y el 4, el 1 y el 3, 6, 8, 7, 8, 7, 5 y 5, 6, lo mismo, son suplementarios entre sí. En el siguiente punto, el punto B, nos pide dos ángulos opuestos por el vértice. El vértice de un ángulo es el punto en el que se juntan las dos rectas, puntos que están marcados en los ejemplos estos. Este punto es un vértice, este punto es un vértice, vértice, tenemos otro vértice por acá y otro vértice por acá. Opuestos por el vértice significa que están enfrentados respecto de su vértice. En el caso que nos dan, tenemos el 2 y el 3, son opuestos por el vértice, el 1 y el 4, 6 con el 7 y el 5 con el 8. Pasando al punto C, nos piden dos ángulos alternos internos. Vamos a tomar nosotros como que los ángulos que estén por dentro de las dos paralelas van a ser internos, y los que estén por fuera van a ser externos. Bien, tenemos entonces ángulos externos, serían el 1, el 2, el 7, el 8, y los internos 3, 4, 5 y 6. Alternos significa que se encuentran de la transversal. Si, por ejemplo, un ángulo se encuentra del lado derecho, alterno al lado derecho sería el lado izquierdo. Y en este caso nos piden dos ángulos que sean alternos internos, que sean internos y que además sean alternos. Tienen algo en particular, que los ángulos alternos internos, en este caso de dos paralelas atravesadas por una transversal, van a tener el mismo valor en grados, van a medir lo mismo. Por ejemplo, alternos sería el 5 con el 4 y los dos son internos. Son alternos internos el 5 con el 4. Y si vemos bien en el dibujo, van a medir lo mismo.
así como también el 3 con el 6, miden lo mismo y son alternos internos. Uno está de la derecha, otro de la izquierda, y además se encuentran por dentro de las paralelas. Entonces tenemos en ese punto dos alternos internos, tenemos el 3 y el 6, o el 5 con el 4. Dos ángulos alternos externos, estamos en lo mismo, que sean alternos, que uno esté de un lado y otro esté del otro, y externos que estén por fuera de las paralelas. Entonces tenemos el 7 con el 2 y el 8 con el 1. Y si miramos, es lo mismo. Como son alternos y se encuentran por fuera ambos pares, van a ver que el 8 mide lo mismo que el 1 y el 7 mide lo mismo que el 2. Eso se cumple siempre y cuando las rectas sean paralelas. Si no son paralelas, ya no se estaría cumpliendo esto. Y después nos piden dos ángulos correspondientes. Bien, los ángulos correspondientes son ángulos que se encuentran en la misma posición, pero en diferentes paralelas, en diferentes rectas paralelas. Como por ejemplo, acá podemos marcar, es decir, a ver, cada paralela con la transversal va a formar el mismo dibujo. Si nosotros tapamos la parte de abajo y vemos esto, es lo mismo que si tapamos la parte de arriba y vemos esto. Es el mismo dibujo. Bueno, correspondientes serían los ángulos que se encuentran en la misma parte del dibujo. Por ejemplo, el 6 se encuentra en la misma posición que el 2, si vemos el dibujo tapándolo, ¿no? El 5 con el 1 es correspondiente, el 7 con el 3 es correspondiente y el 8 con el 4 son correspondientes. Además, como en los casos anteriores, al ser correspondientes no solo se encuentran de misma manera posicionados en los diferentes dibujos que se forman con las paralelas, sino que son congruentes. Congruentes significa que son iguales, miden los mismos grados cada uno. El 2 mide lo mismo que el 6, el 4 lo mismo que el 8, el 3 mide lo mismo que el 7 y el 1 mide lo mismo que el 5, al ser correspondientes. Y bueno, eso es todo el ejercicio hasta el momento. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio en el próximo video.